Muy buenos días a todos nuestros queridos hermanos y amigos del Clamor de Medianoche y de todos aquellos que nos escuchan en diferentes latitudes de la tierra. En esta mañana queremos orar para pedir la bendición de Dios para estudiar su santa palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, alabado y glorificado sea tu nombre. Padre, invocamos tu presencia, la presencia del Espíritu, del Padre y del Hijo en nuestras vidas para estudiar tu palabra. Que el mensaje que tienes para nosotros por medio de tu palabra, que pueda ser de gran bendición, de aliento, de ánimo, de fe y de esperanza, pero sobre todo que podamos obedecer tu palabra estando unidos en un mismo sentir y organizados para llevar adelante la gran obra que tú nos has encomendado en este mundo. En tus manos nos encomendamos y bendice a cada oyente. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, amigos, el mensaje que queremos compartir con ustedes en esta mañana lleva como título Los que trastornan al mundo. Y está basado precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo número 17 y los versículos del 4 al 6, así dice la palabra de Dios. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos de sus hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Estas palabras, los que trastornan al mundo entero, han llegado acá, fueron pronunciadas por ciudadanos judíos y gentiles de la antigua ciudad de Tesalónica, refiriéndose a la predicación del Evangelio por el apóstol Pablo y sus compañeros de ministerio. Este mensaje, los que trastornan al mundo, es un gran desafío. Un gran desafío fue para ellos y un gran desafío también lo es para nosotros. Y yo te pregunto, amados hermanos que me escuchan en esta hora, es bueno que nos preguntemos, ¿está hoy la iglesia, el llamado pueblo de Dios, trastornando al mundo como lo hicieron los cristianos primitivos en la época de los discípulos y los apóstoles? Bueno, eso es una gran pregunta. Y comenzamos definiendo la palabra trastornar. En el diccionario español o de la lengua española, define así la palabra trastornar como una palabra compuesta, tras y tornar. Muy importante, trastornar. Que significa volver a voltear lo que está abajo, colocarlo arriba. Esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante que lo entendamos. Trastornar del griego anastó, que significa arriba, cambiar lo que está abajo, colocarlo a lo que está arriba. Trastornar significa levantar
algo que está caído. Trastornar significa poner en pie lo que está caído. Trastornar significa levantar la mentira sobre la verdad. Trastornar significa establecer vida donde hay muerte. Trastornar significa establecer salvación donde hay perdición. Trastornar significa que donde existe la guerra haya la paz. Por eso es arriba todos los puntos positivos que hemos mencionado y abajo todos los puntos negativos. Pero en el tiempo que vivió Cristo y vivieron los apóstoles, la verdad estaba abajo y la mentira, el engaño y el error estaba arriba. Por eso es que vemos que se usó la palabra trastornar, porque Cristo con su evangelio y los discípulos y los apóstoles, al presentar la palabra de Dios, trastornaron al mundo, trayendo arriba lo que estaba debajo. Mis hermanos, lo que significa trastornar, que el evangelio viviente, Jesucristo de Nazaret, vino a este mundo a cambiar vidas, a transformar vidas, a presentar la verdad por encima del error, el engaño y la mentira. El evangelio viviente no viene para hacer una aparente reforma. El evangelio viviente no viene a maquillar ni a dar un matiz religioso. El evangelio viviente, quien es Cristo, vino a cambiar tu agenda, vino a cambiar tu vida. Cristo vino a trastornarte para lograr un cambio completo en la vida de cada ser humano. Cristo vino a matar el viejo hombre para resucitar al nuevo hombre. Hay un hombre viejo que debe de morir y hay un hombre nuevo que tiene que nacer. Eso es lo que significa trastornar, cambiar. Mis amados hermanos, os pregunto, ¿quiénes eran esas personas que trastornaron al mundo del primer siglo? Pues bien, eran personas que no les importaba lo que pudieran experimentar. Eran personas que no le temían a las consecuencias, ni temían que su reputación fuera manchada. Estas personas que por donde quiera que cruzaban, dejaban una marca de cambio y transformación en las vidas de aquellos que escuchaban el evangelio viviente. Eran personas que trastornaron todo a su paso. Ellos marcaban desde los más pobres hasta los más ricos, desde los más educados a los menos educados, a los iletrados. Quiero decirle que el primer hombre que cambió, que trastornó al mundo, fue Jesús de Nazaret, con el anuncio de que el reino de los cielos había llegado. En los días de Cristo, el ambiente político estaba dominado por completo por el Imperio Romano, imponiendo poder, religión pagana y sometimiento. En el ambiente social, la gente vivía en pobreza, en opresión, con gran desigualdad social. En el ambiente religioso, el judaísmo estaba lleno de tradiciones y mandamientos de hombres, y además el judaísmo estaba fragmentado en diversas facciones: los fariseos, los escribas, los saduceos, los celotes. En el ambiente social y cultural dominaba la filosofía
griega, que para los griegos el conocimiento era lo más importante, era lo fundamental. Y en ese ambiente político, social, cultural y filosófico y religioso, llegó Cristo. ¿Para qué? Para cambiar, para trastornar, para colocar arriba lo que estaba abajo. Y lo que estaba arriba, con estas cosas que hemos mencionado, colocarla abajo. Miren, durante su ministerio terrenal, Cristo reveló impactantes verdades que transformaron y trastornaron al mundo antiguo y que hasta el día de hoy sigue transformando y trastornando al mundo. El Evangelio de Cristo, por supuesto. Jesús comenzó a enseñar en Galilea, en Judea, y desató una revolución espiritual transformadora en la vida de los seres humanos que aceptaron su mensaje. Cambió la historia de muchas personas, cambió la historia del mundo, que en aquel tiempo Roma como imperio dominaba. La filosofía griega lo llenaba todo. Y también las tradiciones religiosas y judías, jerarquías culturales. Jesús pronunció palabras que trastornaron las normas sociales, desafiaron las élites religiosas, ofreciendo esperanza para las multitudes. Y quiero citar algunos ejemplos. Allí, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, los fariseos le hicieron una pregunta a Jesús. Ellos preguntaron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Él le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4 y en el versículo 17, añade, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos queridos, Cristo comenzó su ministerio. Cristo comenzó a levantar lo que estaba debajo. Y esto lo expresó bien claro en su primer sermón registrado en San Mateo, conocido como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Allí, en ese sermón, Cristo levantó los principios del reino. En ese sermón, Cristo levantó las leyes del reino de los cielos. En ese sermón, Cristo levantó el estilo de vida de los ciudadanos del reino de los cielos. En ese sermón, Cristo levantó las normas de vida, de conducta que habían de guiar y regir la vida de cada ciudadano del reino de los cielos. Por esa razón, allí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, encontramos las primeras palabras que Jesús pronunció. En ese sermón del monte, Cristo comenzó con el versículo 3, señalando que había una sociedad que era orgullosa por el dinero, por la apariencia. Y Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En una sociedad donde las personas tenían hambre por falta de alimentos, Cristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En una sociedad donde no había misericordia y maltrato, Cristo pronunció, bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. En una sociedad corrupta, maligna y pecadora, Cristo dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En una ciudad, en una sociedad donde había guerras, violencia y maldad, Cristo dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos queridos, en una sociedad donde se perseguían a los pobres, a los necesitados, Cristo dijo: bienaventurado soy cuando por mi causa os persigan por causa de la justicia. En una sociedad, hermanos queridos, donde no se respetaba la ley de Dios, Cristo dijo: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No, he venido a cumplir, a exaltar la ley de Dios. En el Evangelio, en el capítulo 5 de San Mateo, el versículo 38, Cristo dijo: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra mejilla. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas. Amados hermanos, en los días de Cristo, los códigos morales se basaban en la reciprocidad. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Esta era la mentalidad de la cultura de aquel tiempo impuesta por Roma. La cultura del honor. A Roma valoraba la venganza y la fuerza. Y Jesús demostró todo lo contrario. La sociedad romana, tanto la sociedad romana como la judía y la griega, eran profundamente jerárquicas. El estatus social era el género y la riqueza determinaban el valor de las personas. Por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44, oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En Mateo 20 y versículo 26 Jesús dijo, Jesús enseñó que el que quiera ser grande entre vosotros será ¿qué? El pequeño. En la cultura romana obligaban a los esclavos a servir. Jesús, el Maestro, el Señor, se hizo siervo, y un siervo sufriente cuando padeció todo tipo de mal, y aún más cuando se inclinó para lavar los pies de sus discípulos, un acto típicamente reservado para los siervos, los esclavos. Jesús le dio la bienvenida a los recaudadores de impuestos, a los pecadores, a los leprosos, a los gentiles, a las prostitutas. Jesús dijo, yo no he venido a llamar justos, sino a los pecadores. Los líderes religiosos enfatizaban la pureza ritual a tal punto que contaban el diezmo de los granos y la observancia de la ley externa. Jesús dijo y enseñó, ¡ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Limpiáis el exterior
de la copa, pero por dentro están llenos de codicias y desenfreno, y son semejantes a sepulcros que por fuera están blanqueados, pero por dentro están podridos. Hermanos queridos, Jesús enfatizó la transformación del comportamiento del ser humano desde el interior. Y aún más, Cristo, cuando estaba colgado en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Hermanos, podemos seguir mencionando los cambios, la transformación que Cristo hizo en sus días de ministerio. Las enseñanzas de Jesús trastornaron al mundo, no solamente al mundo antiguo, sino desde sus días hasta nuestros días. No porque fueran ruidosas o subversivas, sino porque transformaron profundamente la vida de los seres humanos en un mundo obsesionado por el poder, la pureza ritual y el orgullo. Jesús enseñó amando a los enemigos, sirviendo al prójimo, dando la bienvenida a los pecadores, haciendo bien, sanando y restaurando la vida de los seres humanos. Este es el mensaje que Jesús enseñó. Este es el verdadero mensaje y principios fundamentales del reino de los cielos. Este es el mensaje que cada discípulo de Cristo en cada generación debía de enseñar y predicar al mundo. Esta es la razón, hermanos, por las cuales Jesús llamó a sus discípulos. En medio de este mundo corrompido y pecador, Jesús escogió a hombres comunes, a hombres llenos de defectos, a hombres que necesitaban educarse y capacitarse para que llevaran adelante los principios del reino de los cielos. Y la pregunta que quiero compartir con ustedes: ¿cómo era la vida, el carácter, el estilo de vida de aquellos hombres que Jesús llamó? Bueno, los hombres que Jesús escogió para que fueran sus discípulos tenían diversos temperamentos y diversos caracteres. A menudo revelaban sus defectos de carácter. Eran evidentes en ellos. Y vemos la impetuosidad de Pedro. Vemos la incredulidad de Tomás. Vemos el orgullo y la supremacía de Juan y sus hermanos, a los cuales se les conoció como hijos del trueno, por mencionar algunos, ¿no? Pablo, antes de su conversión, era un perseguidor. Se caracterizaba por perseguir, por apresar y dar muerte a los cristianos, hermanos queridos. Pero vemos que cuando Saulo se encontró con Cristo, su vida fue transformada. Su vida fue ¿qué? Trastornada por el poder del evangelio, de los principios, de las normas y las leyes del reino de los cielos. Escuchen bien, hermanos, esta cita de la señora White de los Hechos de los Apóstoles. Al ordenar a los 12, se dio el primer paso en la organización de la iglesia. Quiero que escuchen bien eso. Cuando Cristo los llamó llenos de defectos, que los trastornó, que los transformó y que los cambió, ahora Él los organiza, porque en el cielo hay orden, disciplina y organización. Y eso fue lo que primero hizo Cristo con sus discípulos. Los llamó, los transformó, los capacitó
y los organizó como la primera iglesia de Cristo en esta tierra, que debían continuar su obra y ministerio. Los discípulos estaban por salir como testigos de Cristo para declarar al mundo lo que habían visto y oído de él. Perdón. Su cargo era el más importante, a los cuales los seres humanos habían sido llamados alguna vez. Notemos, hermano, Cristo organizó su iglesia. Ninguno de ellos podía salir a su forma disperso con espíritu de independencia. No, hermano, porque la iglesia del cielo y la iglesia de la tierra son una iglesia. Y si en el cielo hay orden, disciplina y organización, la verdadera iglesia de Jesucristo debe ser una iglesia disciplinada, ordenada y organizada. Ellos iban a enfrentar, los discípulos, grandes peligros: desprecio, oposición, persecución, la misma muerte. Este era el verdadero desafío para arrostrar. Iban a enfrentar el orgullo de los judíos, el fariseísmo del judaísmo. Iban a enfrentar la filosofía griega. Iban a enfrentar al imperio romano. Ellos fueron perseguidos más que cualquier otro grupo religioso. Fueron vistos como demasiados exclusivos y demasiados estrechos de mente, que amenazaban el orden social, debido a que ellos se negaron a honrar a los dioses paganos, a la cultura prevaleciente y a las tradiciones judías. Todos ellos, sin excepción, padecieron hambre, padecieron frío, padecieron estrecheces, padecieron rechazo, padecieron persecución y murieron como mártires. Pero lo cierto es que todos ellos cumplieron la misión que Cristo les encomendó, y ellos trastornaron al mundo. Ellos cumplieron y obedecieron y vivieron y practicaron la oración de Jesús, que se encuentra en el Evangelio de San Juan en el capítulo 17. Fue la oración intercesora de Jesús por aquellos que iba a enviar al mundo. Es la oración intercesora que Jesús también nos dio a nosotros, a los cristianos de todas las épocas. Cristo había terminado ya la obra que su Padre le había encomendado que hiciera. Había reunido a su iglesia, la había capacitado, la había organizado, y ahora Él dice así, Juan 17, versículos 10 y 11. Padre, he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Guarda los que me has dado, para que ellos, y escuchen, sean ¿qué? Una sola cosa, como lo somos nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, refiriéndose al futuro, por medio de la palabra de ellos, para que todos sean una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Hermanos, esta oración intercesora de Jesús, donde ruega al Padre por la unidad de su pueblo. Hay 4 cosas que yo quiero señalar en esta oración de Jesús. Número 1, no ruego que los quites del mundo, que los guardes del mal. Número 2, santifícalos en tu verdad, porque
tu palabra es la verdad. Número 3, para que todos sean que uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. El mundo va a creer cuando ve una iglesia unida, cuando ve una iglesia organizada, cuando ve una iglesia disciplinada. Y ahí está bien implícito en la oración que Jesús elevó a su Padre. Hermanos queridos, y número 4, la unidad de su iglesia era el fundamento para que el mundo creyera. La unidad. Por eso es que el diablo, a través de los tiempos, ha sembrado la cizaña de la división. Por eso dice el proverbio: divide y vencerás. Y eso es lo que el diablo a través de todo el tiempo ha estado dividiendo al pueblo de Dios. Hermanos queridos, muchos creen en San Juan 17:3 y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo. Pero muchos de esos cristianos que creen esta gran verdad no obedecen la oración de Jesús. ¿De qué? De unirnos. Quieren vivir dispersos, quieren vivir con espíritu de independencia. Y quiero decirles, hermanos, que el espíritu de independencia no viene del Padre de las luces, sino de las tinieblas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Cristo les dio su último mandato a sus discípulos. Y allí en el capítulo número 1 de los Hechos de los Apóstoles, y el versículo 4 y 5 dice: y estando juntos, ¿estaban qué? Unánimes, estaban unidos. Les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice la sierva de Dios en los Hechos de los Apóstoles: en obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. No aguardaron ociosos. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sintieron la necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción. Sigue diciendo la sierva de Dios: ¿cuál fue el resultado de ese espíritu de unidad, de amor que había allí y de arrepentimiento que había allí en el aposento alto? Ella dijo: ¿cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevados a las más lejanas partes del mundo conocido o habitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía fluir a ella conversos ¿de qué? De todas direcciones. Los apóstatas se reconvertían. Muchos sacerdotes de los que apoyaron la crucifixión de Cristo, dice, muchos sacerdotes se reconvertían. Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio, Jesucristo de Nazaret. Algunos de los que habían sido los más enconados oponentes del Evangelio llegaron a ser campeones. Hermanos queridos, ese es el resultado
cuando hay unidad. Ese es el resultado cuando hay indisciplina. Ese es el resultado cuando estamos disciplinados. Ese es el resultado cuando estamos organizados. Miren, amados hermanos, lo que hicieron esos discípulos al trastornar al mundo. El estandarte de Cristo sustituyó el estandarte romano. El águila romana fue sustituida por el evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El evangelio de Cristo hizo añicos al judaísmo. El evangelio de Jesucristo echó por tierra la filosofía griega que dominaba en aquel tiempo. Apreciados hermanos, la iglesia primitiva trastornó al mundo de sus días porque subieron al aposento alto. La iglesia primitiva trastornó al mundo porque ellos se unieron, se organizaron y dejaron el espíritu de indiferencia y de diferencias. La iglesia apostólica trastornó al mundo porque ellos se organizaron como un ejército, como el pueblo de Dios, que avanza unido para conquistar al mundo. Mi querido hermano, lo que te hemos mencionado es la historia antigua de lo que Dios hizo con sus discípulos, con hombres de defecto, que los educó, los reunió, los unió, los organizó, le dio el poder del Espíritu Santo. Y ellos salieron como campeones. Hubo muerte, hubo persecución, hubo martirio, pero el evangelio no se detuvo. El evangelio llegó a cada rincón del mundo conocido. Preciosa historia de la iglesia primitiva. Hermanos queridos, los días han pasado. Los años han pasado. Hermanos, y llegamos a nuestros días. Dios también ha levantado un pueblo llamado el pueblo remanente, el pueblo que el Señor les ha entregado los principios que le enseñó a sus discípulos, los principios, el estilo de vida, la organización, la unidad, para que hoy nosotros, como fiel remanente, podamos conquistar al mundo, como lo hicieron los discípulos de antaño. Hermanos queridos, el mismo desafío, los mismos problemas, las mismas imposiciones del pasado existen hoy. Pero yo quiero decirte, amados hermanos, que hoy enfrentamos un mundo sumido en el pecado, como antaño. Enfrentamos un mundo lleno de vicios, de alcohol, de droga, de incredulidad, de ateísmo, de secularismo. En el ambiente espiritual estamos llamados a enfrentar a los falsos cristianos, a los falsos maestros, a los lobos rapaces, a las falsas doctrinas de demonios, a las herejías que combaten contra el evangelio. Pero Dios llamó a aquellos para trastornar al mundo, y Dios te llama a ti y a mí como parte del fiel remanente para trastornar al mundo, para colocar la verdad que está pisoteada, abandonada y dejada, para levantarla y ponerla en alto. Dios cuenta contigo y conmigo en este tiempo, hermanos queridos, para cumplir la obra de trastornar al mundo con los principios del evangelio eterno, de levantar el estandarte ensangrentado de Cristo en medio de un mundo corrupto, moral y espiritual. Los cristianos son llamados a trastornar al mundo. Pero tengo que decirles, hermano, con tristeza, creo que el mundo de hoy es el que está trastornando al pueblo de Dios, o al llamado pueblo de Dios,
o al llamado pueblo nominal de Dios de nombre. Esta frase nos llama para que nosotros nos examinemos y nos preguntemos, ¿estoy yo como discípulo de Cristo, como parte del remanente, trastornando al mundo con mi estilo de vida, con mis palabras, con mi tipo de alimentación, con lo que veo, con lo que oigo? Cuando hago negocios soy transparente. Cuando hablo, mis palabras son palabras puras y limpias. Hermanos queridos, notamos que la inmensa mayoría de los cristianos son imitadores de las costumbres de este mundo, comiendo, viviendo, hablando, vistiéndose, viendo y oyendo lo mismo que hace el mundo. Consumen toda la basura sexual, toda la basura del ego, toda la basura de la independencia, del liberalismo, del homosexualismo, del lesbianismo, que todas estas cosas están siendo ¿qué? Asimiladas en la iglesia con el pretexto de atraer la gente, ignorando, echando por tierra el principio que Cristo enseñó en San Juan, capítulo 3 y versículos 14 y 15. Si ustedes me levantan a mí, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, a todos atraeré a mí mismo. La iglesia, para trastornar al mundo, necesita levantar a Cristo, levantar los principios del Evangelio, la verdad del Evangelio. Pero tristemente estamos viendo lo contrario. Qué tristeza, hermano, qué dolor, qué horror lo que estamos viendo. Las palabras obscenas, el lenguaje vulgar son practicados por muchos cristianos. Este estilo de vida que estamos viendo en el mundo cristiano no es la iglesia que Cristo compró con su sangre. Esta iglesia que está influenciada por el mundo y practicando las cosas del mundo, no es la iglesia que Cristo fundó, no es la iglesia que Cristo envió a trastornar al mundo. Hermanos, ¿por cuánto tiempo vamos a continuar practicando y viviendo como el mundo? Como cristianos debemos atender el urgente llamado del apóstol Pablo a los cristianos allá en Roma. En el capítulo 12 de Romanos y el versículo 2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A eso hemos sido llamados, a un cambio, a una transformación de nuestras vidas para poder trastornar al mundo. En nada podríamos comparar con la iglesia, en nada podemos compararnos con la iglesia del primer siglo. Sin embargo, a ti y a mí nos ha tocado vivir en el período más oscuro, tenebroso de la historia de la humanidad. Vivimos en un tiempo especial. Tú y yo no elegimos vivir en este tiempo. Fue Dios quien nos envió a esta vida, en este tiempo, para que tú y yo cumplamos la misión revelada allí en Apocalipsis, en el capítulo 14, el versículo 6 y 7, cuando dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos queridos, para cumplir esa misión imposible para los seres humanos,
Repito, para cumplir esa misión imposible de alcanzar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el fiel remanente necesita escuchar, obedecer, vivir y practicar el llamado que Dios nos hace. Allí en Apocalipsis capítulo 18 y los versículos 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado al cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Hermanos queridos, el llamado de Dios es ir a predicar el evangelio a toda nación. Pero aquí hay otro llamado. Para predicar el evangelio tenemos que salir de la Babilonia, las costumbres de la Babilonia, las prácticas de la Babilonia, la forma de adorar de los babilonios, el estilo de vida de los babilonios. Si usted no sale de Babilonia, usted nunca podrá ser parte del fiel remanente de Dios en este último tiempo. El llamado, amados hermanos, a salir del pecado, de la confusión, de la idolatría, del paganismo, del estilo de vida mundanal que vemos hoy en el cristianismo moderno. Cuando la iglesia salga a predicar, salga del mundo y de Babilonia, de la confusión, entonces podrá recibir la promesa hecha en Apocalipsis 18:1, cuando dice: después de esto vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada. Cuando la iglesia salga de Babilonia, podrá predicar el evangelio del mensaje de los tres ángeles al mundo entero bajo la influencia del Espíritu Santo, allí en Apocalipsis 18:1. Pero la iglesia de hoy, para poder cumplir con ese mandato de salir y predicar, tiene que cumplir las palabras de Cristo registradas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y el versículo 4. Y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en Hechos 1:8 se cumple la promesa: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amados hermanos, el tiempo de la proclamación del tercer ángel llegó. Llegó el tiempo del derramamiento de la lluvia tardía, el Espíritu Santo. Llegó el tiempo de entrar al aposento alto para dejar nuestras indiferencias, para dejar el espíritu de desorganización, para dejar el espíritu de independencia, como lo hicieron aquellos en el primer siglo. Hermanos queridos, ha llegado el tiempo de unirnos para cumplir la oración de Jesús en San Juan 17, que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Hermanos queridos, llegó el tiempo de organizarnos como pueblo de Dios para cumplir el mandato de San Mateo en capítulo 24 y el versículo 14, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo. Hermano, todo esto será posible, todo esto será una realidad en la vida de aquellos que vivamos y obedezcamos el mandato del Señor.
Así lo refleja el profeta Isaías en el Evangelio, en su libro, en el capítulo 60 y los versículos 1 y 2, cuando le dice al pueblo de Dios: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¡Qué hermoso, qué bello, amados hermanos! Este es el llamado celestial para cada uno de nosotros. Levántate y resplandece. Levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Levántate y apartaos de todo lo inmundo. Levántate y sal de la Babilonia espiritual. Levántate y vive y defiende la sana doctrina del reino de los cielos. Levántate y vive y practica la oración de Jesús en San Juan 17. Levantémonos, hermanos, subamos al aposento alto. Llegó la hora de recibir el Espíritu Santo. Ese es mi deseo y es mi oración, que todos nos levantemos, que todos nos unamos, que todos vayamos al aposento alto, que todos nos organicemos para cumplir la gran misión y podamos trastornar al mundo con el poder y la gloria que proviene del Padre y del Hijo por medio de su Espíritu. Que esa sea tu experiencia y mi experiencia. Que Dios nos bendiga. Amén y amén.